hay que desmantelar la educación pública y en este vídeo os voy a explicar cuáles son las razones por las cuales hay que desmantelarla. Primera razón, la educación pública es inmoral. Es inmoral, te están robando parte de tu dinero para destinarlo a un servicio que puede que uses o que puede que no uses y que encima va a ser ineficiente en la mayoría de los casos. Y sí, los impuestos son un robo. En el momento en el que te quitan parte de tu dinero por medio del monopolio de la violencia, si no lo pagas vas a la cárcel, eso es ilegítimo, eso es un robo y se os tiene que meter ya en la cabeza. No pasa nada por reconocerlo, los impuestos son un robo. Fijaos si es inmoral la educación en España que ni siquiera se le permite a los padres usar el homeschooling, que es una herramienta de aprendizaje, una herramienta de enseñanza, usarla con sus hijos, no se les permite. Si no van a clases, si no van a un centro educativo, les llevan a la fuerza. Viene la policía a tu casa y les lleva al centro educativo, porque sí, porque sí, porque no se puede aprender de otras maneras. Obviamente el homeschooling es una estrategia de aprendizaje que tiene que ser limitada, porque siempre va a haber ciertos padres que utilicen su patria potestad como carta blanca para hacer con su hijo lo que quieran. Entonces, obviamente tiene que tener limitaciones, tiene que haber unas pautas, unos límites en los que los padres no se puedan meter y en los que los padres tengan que velar por el bien de sus hijos. Obviamente esto es como si un padre subalimenta a su hijo y entonces tiene déficits nutritivos, tiene déficit de nutrientes. Estaría haciendo daño a un tercero que en este caso es su hijo, por mucho que esté utilizando su patria potestad. Entonces, en una sociedad liberal, esta patria potestad podría ser arrebatada al padre, porque no está haciendo lo correcto para su hijo. Está controlada por unos burócratas, por unos políticos, por una serie de personas cuyo objetivo es crear herramientas para la servidumbre del Estado, herramientas para servir al Estado, para los intereses del Estado, porque la educación pública está dirigida de forma centralizada, de manera que todos los alumnos reciben las mismas horas, las mismas asignaturas y el mismo método de aprendizaje, de enseñanza, en todos y cada uno de los centros educativos públicos de España. Y esto lo que hace es generar clones que tienen las mismas ideas, los mismos conocimientos, los cuales muchos de ellos no van a servir para absolutamente nada en el futuro de estos niños, en el futuro de estos alumnos. ¿Y esto para qué es? Para perpetuar el poder del Estado, para que ese Estado siga siendo un mastodonte, para que ese Estado siga siendo gigante y no se reduzca. Lo que hacen es generar borregos que van a pensar todos más o menos de la misma manera y van a votar a partidos socialdemócratas para que ese Estado siga aumentando, siga manteniéndose, siga perpetuándose en el poder. Y además, al estar dirigido de forma centralizada, si se comete un fallo, por muy bueno que sea el sistema, que no lo es, van a fallar todos los centros educativos públicos, van a fallar absolutamente todos, porque está dirigido de forma centralizada. Sin embargo, si estuviera dirigido de forma descentralizada, como ocurriría si tuviésemos una educación privada, si falla una, otro centro privado no cometería ese mismo error, porque adoptaría otro modelo. Entonces nos regiríamos por el ensayo y error. Y además los distintos centros educativos, al ser privados, serían empresas y tendrían competencia entre ellos. Por lo tanto, si uno lo hace mal, ese centro se va a arruinar. O bien se arruina, o bien tiene que adaptarse a lo que los consumidores quieren. Porque al final esto es como un mercado. Al final son empresas y están dentro de un mercado. Y lo que tienen que hacer es satisfacer las necesidades de los consumidores. Si los consumidores no están satisfechos con los servicios que le dan esos centros educativos, los consumidores no van a ir a esos centros y van a ir a otros. De esta manera, imaginaos que hay un colegio privado en el que le quieren enseñar a tu hijo, en el que le quieren adoctrinar a tu hijo con que el comunismo fue muy bueno y que el comunismo es el sistema que debería de haber para que todo fuese más próspero. Pues si el padre sabe que eso no es así, sabe que a su hijo le están adoctrinando, no le va a llevar a ese colegio, le va a llevar a otro. Y por lo tanto, si muchos padres, si un conjunto grande de padres deciden no llevar a sus hijos a ese centro va a tener que cambiar. Y esto es a lo que llamamos competencia de toda la vida, que es lo que no tienen los servicios públicos. ¿Por qué los servicios públicos no tienen competencia? Porque van a estar ahí siempre, porque ese cargo, esos profesionales, esos funcionarios que están en ese cargo, van a estar siempre ahí, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, van a cobrar su sueldo al final del mes, siempre. Y por lo tanto no tienen ningún incentivo para mejorar.
Si los consumidores, que en este caso son los alumnos que van a la educación pública, no ven satisfechas sus necesidades, les sudan los cojones, porque van a cobrar lo mismo a final de mes y no les van a echar. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en las universidades públicas? Te vas a una universidad pública en España y lo que te encuentras es con profesores incompetentes, el 90%, que lo único que hacen es hacer todos los años lo mismo. Leer una diapositiva y toma. Ahí tienes los apuntes, ahí tienes lo mismo que te he leído, te lo vas a tener que estudiar tú y memorizar para luego vomitarlo en el examen. Y que al día siguiente se te haya olvidado. Pues así es la educación en España. Y no me entendáis mal, también hay funcionarios que hacen bien su trabajo y que son totalmente competentes, pero los menos. ¿Por qué? Porque tienen vocación, pero no tienen competencia, no tienen esos incentivos. Entonces, los que son buenos, los que son competentes, es por pura vocación. Tercer motivo, la educación pública desfavorece a los más desfavorecidos, desfavorece a los más pobres, a las clases bajas y trabajadoras. ¿Por qué? Porque esas clases bajas no tienen el poder adquisitivo para poder pagarse, para poder financiarse una educación privada. No tienen más cojones que ir a la educación pública, a la universidad pública. No pueden ir a la privada, porque no se la pueden costear. Entonces, no pueden huir de las manos de los burócratas. Los padres no pueden huir de las manos de estos políticos, de las manos del Estado. No pueden huir, tienen que aceptar, tienen que someterse sí o sí a esa educación pública manipuladora, adoctrinadora y sectaria. Por lo tanto, la falacia de que los servicios públicos son imprescindibles porque no dejan a nadie atrás, porque son los que ayudan a los que no tienen recursos, es una falacia. Es totalmente normal que ahora me preguntéis, pero si no hay una educación pública va a haber mucha gente que no pueda costearse una sanidad privada y por lo tanto hay mucha gente que se va a quedar fuera. No porque existe el cheque escolar, que significa que el Estado da ese dinero que no tienen las personas con menos recursos para poder costearse esa educación privada y puedan elegir a qué centro educativo van. Sin embargo, lo que pasa aquí en España es que tienen que ir a una educación pública obligatoriamente y no pueden elegir entre los centros privados. Tienen que someterse a la tutela, a el adoctrinamiento de los centros públicos. Pero esto es lo que os digo siempre, en España somos tan estatistas y tenemos tan interiorizado que tenemos que tener una sanidad pública y una educación pública de calidad porque si no, la gente se queda atrás y si no, los más desfavorecidos no pueden acceder a los servicios básicos, a los derechos humanos. ¿Por qué pasa eso? Porque década tras década los políticos, todos los políticos, nos han estado diciendo la típica falacia de que lo público es primordial. Y no hay más que ver a Pablo Iglesias, que ha estado diciendo después de la pandemia que necesitamos una sanidad pública robusta, muy fuerte, que necesitamos destinar más dinero público a la sanidad pública porque necesitamos una sanidad pública de calidad para afrontar una pandemia, lo cual es radicalmente falso. Corea del Sur tiene una sanidad privada y ha afrontado perfectamente la pandemia. Entonces, no es cuestión de que sea público o privado, sino de la eficiencia, sino de la gestión. Y aquí el problema no solo lo tienen los políticos. No, de hecho, el problema lo tienen más los ciudadanos, que deberíamos tener la responsabilidad de ser críticos y de saber lo que nos están diciendo, y de no tragarnos populismo, y de no tragarnos las mentiras. Pero no, aquí en España lo que hacemos es abrazar el populismo y rechazar la sensatez y rechazar la racionalidad. No, abrazamos el populismo, abrazamos las mentiras que nos dicen los políticos, porque nos dicen lo que queremos escuchar y somos tan ignorantes que no sabemos que hay otras alternativas que son mucho mejores al bienestar del Estado, al Estado gigantesco y mastodóntico que tenemos. Pero bueno, vosotros seguid con vuestro estatismo y seguid, que vamos por muy buen camino. ¡Hala, venga, a chuparla!